Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Pues efectivamente, una semana más estamos arrancando nuestra tertulia andaluza, Haciendo Amigos Andalucía, aquí en Es Radio, emitiendo en cadena en las provincias de Málaga, Granada, Almería y Jaén, con el objetivo doble de, por un lado, ayudar en el análisis de lo que está pasando a nuestro alrededor, especialmente a nivel político, y también de fomentar el turismo de proximidad y animaros a todos los que escucháis o nos veis a través de los canales de YouTube, webs y redes sociales de nuestras 4 emisoras respectivamente, a hacer turismo cerca de casa, gastando menos tiempo y menos dinero en el desplazamiento y disfrutando más del destino, ¿no? Que es en lo que consiste el turismo de proximidad. Mirad, la semana ha sido rica y prolija para el estupidiario político español. Podríamos decir que ha sido una mina, la empezaba la ministra de Trabajo, que odia el trabajo, diciendo que el trabajo enferma, que empeora nuestra calidad de vida, que nos crea estrés térmico y climático, que no sabemos muy bien lo que es, pero que se ve que es algo que produce el trabajo, y dando por sentado algo que ha dicho ya muchas veces, y es que su principal objetivo como ministra de Trabajo es abolir el trabajo. Lo que no nos ha dicho es de qué piensa ser ministra una vez que se haya cargado lo que sustenta su cartera. Bueno, luego ha habido otras muchas muestras para el estupidiario político español después de que Felipe González haya dicho algo muy sensato. Mirad, a mí no me vais a oír mucho hablar bien de Felipe González, que es algo que está muy de moda ahora entre todo el mundo, incluida entre la derecha. A mí Felipe González no me ha satisfecho como mandatario prácticamente nunca. Pero es verdad que, claro, comparado con lo que hay, pues imaginaos, ¿no? Y entonces Felipe González ha dicho algo muy sensato, que no va a votar a este Partido Socialista, porque si bien, en mi modesta opinión, el Partido Socialista es siempre malo, y ha sido siempre malo, y ha supuesto siempre la ruina para cualquier territorio, estado, país donde haya gobernado, con este Partido Socialista, que es el Partido Sanchista, ni a coger billetes de 500. Pachi Nadie le ha contestado que Felipe González se ha convertido en una referencia para la derecha. Hombre, Pachi, si Felipe González tuviera el más mínimo atisbo de poder en tu partido, tú y yo sabemos que jamás le habrías dicho esto a Felipe González. Bueno, intentando encaramarse a ese podium del estupidiario semanal, está una señora que ahora se ha hecho muy popular en los programas de debate en la televisión, porque parece ser que es la pareja de otro que también se ha hecho muy popular.
Y el otro día Rosa Montero en el programa El Hormiguero dijo de ella, sin citarla, que es mitad tonta, mitad tetas. La demostración más palpable de que al menos en el 50% de lo que dijo llevaba razón es que la señora, sin ser citada, se ha dado por aludida. Y está montando un escándalo porque dice que decir que es mitad tonta, mitad tetas, es ofenderla y humillarla. Es una pena que no se dé cuenta de que lo que verdaderamente le ofende a ella es ella misma. En fin, hablaremos de todo esto y hablaremos de Aragón y hablaremos de las relaciones PP-Vox, que tampoco me parece a mí que se estén llevando a cabo con mucha inteligencia. Ahora diré mi teoría. Y hablaremos de la primera, no creo que dé tiempo, pero por si acaso diera tiempo, de la primera comparecencia de Pedro I, el falso Pedro Chapote, tras el accidente de Adamuz. ¿Qué ha hecho en esa comparecencia el presidente del gobierno? Pues no ha pedido perdón, no ha anunciado investigaciones, no se ha unido al dolor de las víctimas. Lo que ha hecho es atacar a la oposición. Vamos, más de lo mismo, nada nuevo bajo el sol. Tertulia. Haciendo Amigos Andalucía, turismo de proximidad, de la mano de Costa del Sol Málaga y del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, mirad, un pequeñísimo preámbulo. Seguramente no lo hemos comentado nunca, pero las 5 personas que protagonizamos esta tertulia Haciendo Amigos Andalucía en Málaga, Granada, Almería y Jaén, salvo lo evidente que es Jorge Molina, que está aquí a mi lado, no nos hemos visto nunca en persona. Y de hecho nos conocemos muy poco, solo nos conocemos de compartir 1 hora de radio y vídeo a la semana. Sin embargo, si alguno de los presentes no está de acuerdo, pues que me rebata con la misma libertad con la que se conduce cada uno aquí en esta tertulia siempre, cada semana. Yo creo que ya podemos llegar a la conclusión hace tiempo de que hemos constituido una pequeña familia que está deseando siempre reunirse. Y digo esto porque seguro que hablo en nombre de todos cuando digo, Ignacio Pozo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues digo que seguro que hablo en nombre de todos cuando te digo que te queremos mucho, que un abrazo muy fuerte y que toda la fuerza del mundo para pasar el tramo complicado que estás pasando en tu vida. Oye, muchísimas gracias. Estas cosas evidentemente me emocionan. Y bueno, y hay que superarlas. Y bueno, como cuestión previa, yo, Enrique, sí hemos tenido el placer de comer incluso alguna vez que otra juntos, con vosotros no, que es una cosa que tenemos pendiente y habrá que hacerlo en otro momento. Y bueno, hoy que es el Día de la Radio, por cierto, el Día Mundial de la Radio, pues es una satisfacción contar con vosotros y contar con la gente que nos oye y de los cuales muchos de ellos, sin conocerlos tampoco, me han dado, bueno, el pésame en estas condiciones, pues siempre de agradecer. Y hoy en concreto, pues he cogido un taxi y llevaba puesta la emisora de radio. Digo, anda, pues, digo, ¿qué emisora es esa? Porque la de Granada, evidentemente estaba, o no sé si era Granada Nacional, pero bueno, en cualquier caso, que es la licencia 179 de Granada, que no se me va a olvidar. Y dice, yo a usted lo oigo, y yo sé cómo se llama. Con lo cual, pues, bueno, pues un día como hoy, que es el Día Mundial de la Radio, que te diga es un taxista, que yo no lo conozco, este señor de nada,
y que luego, pues, las palabras que tú me has dirigido, pues con mucho cariño, pues muchas gracias. Gracias a ti siempre por todo. Enrique, casi un por alusiones, Enrique de Vivero, Málaga. Por supuesto que comparto las palabras que has dicho tú, Víctor, sin ninguna duda, Ignacio Pozo, un abrazo muy, muy fuerte. Si nos conocemos, hemos compartido buenos momentos y espero que en el futuro los podamos volver a compartir presencialmente. Un abrazo muy fuerte. Jaén, Miguel Segovia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola amigos, buenas tardes. Y a Ignacio, pues mandarle un abrazo muy fuerte. He tenido la satisfacción de poder leer todo lo que ha escrito y lo ha escrito, estoy seguro, desde lo más profundo de su corazón y me ha emocionado naturalmente porque se veían que eran unas palabras de amor muy, muy auténticas y Ignacio, yo siempre digo lo mismo, están de otra manera, pero están. No te preocupes que están con nosotros, aunque sea de otra forma, pero seguro que te acompañarán el resto de tu vida. Así que un abrazo desde Jaén. Jorge Molina, buenas tardes. Buenas tardes. Todo lo que se pueda decir en estos momentos puede parecer hueco, pero eh, que te repongas, que avances y que te acompañe en el sentimiento. Bueno, yo creo que la mejor manera de avanzar es efectivamente dedicarnos a lo que nos dedicamos todos los viernes en esta hora de radio y de vídeo de análisis. Porque yo decía al principio, me vais a perdonar que empiece por Ignacio, ¿eh? Claro. Porque además, como tenemos mono de Ignacio, que no estuvo la semana pasada, pues hay que resarcirse un poco. Efectivamente. No ha estado mal la semana en ese ámbito del estupidiario político español, ¿eh? Yo, de todas las cosas que he dicho, y no sé si de alguna más, ¿tú con cuál te quedas? ¿Qué es la que te ha llamado la atención, ¿no? Un poco de esta exaltación de la imbecilidad política que hemos vivido esta semana. Bueno, es complicado, elegir. Es muy, muy complicado. Empezando, por ejemplo, con la analista, ¿no? Como lo ha dicho Macarena Olona esta mañana con cierta gracia, anal, y ha separado analista de anal y de ista. Bueno, eso ya es el colmo. Que tengamos que pedir disculpas a una señora que está todo el día ofendiendo a todo el mundo, pues no entiendo por qué. Y además ofende sin ninguna base, sin ningún conocimiento y evidentemente con una falta absoluta de principios, de honestidad y de lo que es no iba a decir la caridad, porque esta mujer no sabe ni lo que es la caridad, pero sí efectivamente lo que es la verdad. Bueno, y si empiezas por eso y sigues con lo de cuando ella está ofendiendo a todo el mundo, como digo, y sigues con la comparecencia ayer o antes de ayer de Pedro Sánchez después de 2 meses para insultar a todo el mundo, porque lo que hizo fue básicamente insultar a todo el mundo. Incluido a Iker Jiménez, ¿eh? O sea, fue Sí, califa bueno, plana. sí, ya, claro, ya a nosotros nos nombró. Bueno, ya no nos lo mismo un día de estos nos nombra. Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, cuando un presidente del gobierno con un autócrata del tipo de Pedro Sánchez sale a la palestra después de 2 meses de no decir absolutamente nada, de salir corriendo de paiporta, de no poder salir a la calle, etcétera, 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 y con 47 muertos, y que diga que los muertos se producen por una desbandada de pájaros taiguaros o por el cambio climático, es un insulto a la inteligencia total y absoluto. Es una falta absoluta de principios, y yo no entiendo cómo todavía los españoles estamos aguantando lo que estamos aguantando cuando por muchísimo menos, bueno, lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto en Japón, lo hemos visto en democracia, bueno, no al nivel, porque nosotros ya es que estamos descendiendo continuamente del nivel democrático de lo más elemental, pero que por muchísimo Estamos por debajo de Ruanda, ¿eh? En sí, corrupción por debajo de por Ruanda. muchísimo menos han dimitido primeros ministros, presidentes, etcétera, y aquí todavía estamos soportando al corrupto, al inepto, y en fin, que evidentemente lo que está ahí manteniéndose con el plácito de siete votos
de independentistas que ahora se erigen incluso en defensores de la democracia y de la unidad española, ¿no? Como los salvadores de la patria, que es una cosa absolutamente inverosímil. Pero bueno, así continuamos, así sigue consumiendo días este hombre hasta que lleguen unas elecciones generales, que luego hablaremos ya de lo que han sido las elecciones en algunas comunidades autónomas y el resultado que están teniendo de cara al futuro. Pero bueno, que efectivamente hemos tenido una semana aciaga. Eso, o sea, es una semana absolutamente aciaga para España, para los españoles y para lo que es la democracia y incluso para lo que es cuestiones elementales como la economía o sociales, etcétera, etcétera. Enrique ha dicho, Ignacio, ha empleado el término inverosímil. A lo mejor podríamos decir que vivimos en inverosispaña, ¿no? Porque aquí pasan cosas que en nuestro entorno occidental y democrático no pasan en ningún sitio. ¿Tú con qué te quedas de todo esto? O sea, tenemos ahí, podríamos jugar a un juego, ¿no? Podríamos jugar a la ministra de Trabajo que odia, a elegir entre la ministra de Trabajo que odia el trabajo, la mitad tonta, mitad tetas, que se da por aludida sin que la nombren, o Pachinadie, que dice que Felipe González es un referente de la derecha. La verdad es que es curioso que en el entorno próximo tenemos el ejemplo claro en Portugal. La ministra del Interior portuguesa ha presentado su dimisión por el error en la gestión que ha tenido durante los temporales, que igual que ha gasolado. En Portugal, vamos a decir, solamente ha muerto 13 personas. Aquí en España han muerto ya 46 personas, creo recordar que es la cifra, y aquí sigue sin dimitir nadie. Después de comprobarse que lo que ha pasado con el accidente de Adamuz, pues vamos, parece ya muy claro dónde están las responsabilidades, pero sigue sin dimitir. En cuanto a lo que tú me dices, es que es curioso que estas dos señoras, la una diciendo que trabajar enferma y que es peligroso, pero es que incluso hasta el teletrabajo es peligrosísimo. Y ya ha conseguido esos 4 días de permiso climático. 4 días de permiso climático con cargo, pero con cargo a las empresas. Hombre, claro. Aquí pagan siempre los mismos, Enrique, eso está claro. Con lo cual, pues es que tenemos, no sé, unos personajes políticos que la verdad que los podíamos exportar como unos especímenes exóticos. Miguel. Todo es perpéntico. Lo primero, lo que dijo esta señora Rosa Montero, yo creo que es motivo para que le suban el sueldo, porque estuvo completamente acertada en referencia a alguien que ella se dio por aludido. Pero Miguel, el problema no son las tetas, como él decía, el problema es el coeficiente intelectual de la señora, que es totalmente distinto. Por eso, pero además es que esta señora dice mil gilipolleces al día y además se califica de analista político, lo cual es un insulto a la inteligencia. Ella no pone ahí ni médico, ni abogado, ni militar, no, pone analista político. Pero bueno, ella hizo hace poco un vídeo en el que nos llamaba idiotas a todos los que han ido, tanto en Extremadura como en Aragón, a votar al PP o a votar a Vox. Y nos dice idiotas y aquí no pasa absolutamente nada. Y luego ella se siente muy ofendidita. Pero esta misma señora que le pagamos con los impuestos de todos los andaluces, de todos los españoles, su sueldo, porque va dando paseos por Televisión Española, entre otros, gracias a su relación sentimental con el otro que está ahí por las mañanas, con Javier Ruiz. Esta señora, no hace poco, disfrazó de nazi al candidato de Vox en Aragón. Y eso no pasa absolutamente nada. Pero es que hay que recordarle a esta señora que presentó a los jueces del Tribunal Supremo con el símbolo de los nazis, con la cruz amada, en la manga de la toga. Y aquí no pasa absolutamente nada. Y luego se muestra muy ofendidita porque le dicen la verdad. Ya está. Por eso te digo que habría que haberle subido el sueldo a esta Rosa Montero. Y lo de Yoli es que yo creo que esa es la que más juego da a los medios de comunicación, porque esta chica el otro día se hacía un TikTok con un libro en una librería. El libro se llamaba Abolir el trabajo. Sí. Y se hace un TikTok.
Y dice, para esto trabajo yo. La ministra de Trabajo. Esto es como si alguien fuera ministro de Sanidad y quisiera abolir la sanidad. O cerrar los hospitales. ¿Viste, es una cosa. ¿Viste si el libro estaba boca arriba o boca abajo? Bueno, y lo pone allí en el TikTok y dice, abolir, dice, además, para esto trabajo yo, lo decía muy, muy ufana. Como tú bien decías también otro día, hace poco, yo con Felipe González absolutamente no he compartido nada en mi vida, porque hay que recordar que este era otro gobierno corrupto, no se nos puede olvidar. ¿Os acordáis los años 94 y 95 que aquello ya era cada mañana la corrupción sistémica del Partido Socialista, que ya en el año 96... Sport, la Guardia Civil, la otra comprándose bragas del OEB con el dinero de... Bueno. Pero bueno, yo ya dije que al menos ya tiene 2 votos menos Pedro Sánchez, que es el de Felipe González y el mío. Bueno, ya tiene 2 votos, es lo único que coincidimos a lo largo de todos estos años, desde el año 82, don Felipe González y un servidor. En eso es lo único que hemos coincidido, en que ya tiene Pedro Sánchez 2 votos menos. Si supiera Jorge Molina el trabajo que nos da la ministra de Trabajo para comentar todas sus gilipolleces, pues seguramente se daría cuenta que ella es una gran generadora de eso que tanto odia. Yo tenía que apuntar a Miguel que en ese libro que pone Abolir el trabajo, que ella no dijo, en eso estoy trabajando yo, sino, no, lo que dijo fue, yo soy el ejemplo de que sin haber hecho nada en la vida he llegado a vicepresidenta del gobierno. ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Sabes? Lo que pasa es que lo queremos reinterpretar y nos vamos, pero ella dijo realmente la esencia de lo que piensa. Y en cuanto a una cosa que ha comentado antes de referencia Ignacio, de corrupto y inepto, corregirme los abogados, que te ha faltado el de partícipe a título lucrativo de proselitismo. Sí, bueno, de todas maneras, es verdad que hay cosas, de todo esto que hemos hablado, hay cosas que, bueno, pues tienen un valor estúpido simbólico, como lo de Pachi Nadie de la referencia de la derecha, o como esta señora mitad tonta, mitad tetas, que por cierto no se ha dado cuenta, que si se hubiera estado callada, pues se hubieran enterado 4 de que es mitad tonta, mitad tetas, y sin embargo ahora es trending topic y lo sabe toda España. Es cuando uno no mide bien la repercusión de las cosas, ¿no? Pero lo verdaderamente preocupante es lo de la ministra de Trabajo, porque a mí me ha costado siempre mucho trabajo aceptar la existencia de la figura del vago. Ahora los doy benditos, los doy besados. El problema es cuando el vago llega a ministro y pretende extender su filosofía entre todos los demás y hacerla obligatoria, que es en el punto, no sé si estaréis de acuerdo, en el que creo que nos encontramos. Sí, bueno, el vago. Hay que remontarse a la República, que la izquierda siempre ha sido de flojos, vagos y maleantes, y fue el primer gobierno que sacó incluso una ley de vagos y maleantes, que la izquierda la ha querido sacar luego al régimen de Franco, cuando es absolutamente incierto, fue de la República. Pero bueno, la izquierda, que su ideología, su base, su filosofía básicamente es esa, ¿no? El no trabajar y vivir del cuento. Y tener la misma recompensa que el que trabaja. Efectivamente, y a mí no me extraña nada. Lo que pasa es que, claro, a lo que tú dices y a lo que te refieres, a esta mujer le falta inteligencia, porque aparte de ser floja y vaga, que no sabe hacer otra cosa, no es inteligente. Y como no es inteligente, pues dice las barbaridades que dice, fuera de todo contexto, fuera de toda lógica y fuera de toda ideología, ¿no? Porque decir no hay que trabajar, eso no se le ocurre a nadie, nada más que a ella, pero por falta de inteligencia. Yo no entiendo cómo esta mujer la tienen de ministra, y además del ramo del trabajo, cuando eres una absoluta negada absolutamente para todo y sobre todo para trabajar. Pero que ya habéis visto la noticia que ha saltado de los miles y miles y miles de euros que está gastando en los modelitos, que todos los días se pone, gastos sin justificar, gastos sin aclarar, gastos del Ministerio de Trabajo, para todos los días llevar un modelito,
pues de las marcas internacionales y nacionales de primera magnitud. Entonces, pero para eso no está tonta, para disponer del dinero público, para eso no está tonta para todo lo demás, menos para gastar libremente el dinero de todos los españoles en sus modelitos. Fíjate si es inteligente, que una vez la pillaron regalando un bolso de esos que tú dices, que no sé cuánto valen, porque yo no uso eso, pero no sé si valen 1.000 euros o 5.000, no lo sé. Le pillaron regalándole uno a su hija y como excusa puso que era falso. O sea, que ya es una cosa diciendo, mire usted, no me acusas de gastar mucho dinero, que lo que hago en realidad es piratear y choricear y robar a la gente que tiene talento. O sea, es un cromo de señora, de verdad. Nunca podremos pasarle la factura necesaria a Pedro Chapote por la gente que ha metido en el gobierno. Hombre, yo, me vais a permitir el minuto cursi del día, y perdonar también la autocita. En artículos de hace pocos meses hablaba de vivir del robot. En este momento, sobre la concepción del modelo de trabajo de cara al futuro, existen muchísimos movimientos. Yo estaba ayer leyendo del Observatorio del Blockchain, un medio dedicado a criptomonedas y tal, donde el cofundador de Ethereum hablaba sobre la inteligencia artificial, cómo va a pagar para... Entonces, es un hecho de que el trabajo, el concepto del trabajo se va a ir modificando en las dos próximas decenas de una manera brutal. Entonces, ante ese reto, esta Lela dice cosas... Está intelectual. Está intelectual, efectivamente, mitad intelecto y mitad... Pero vamos a dejar... Cualquiera sabe qué cosa. Pues resulta que se pone a decir cosas como que un señor se jubila y que la empresa se lo quedan los empleados. Mira, ojalá haya mucha gente que decida precisamente correr el riesgo de hacerse empresario y de crear trabajo, etcétera, etcétera. Pero realmente ni la situación ni nada está para favorecer la creación de empleo, la creación de empresas, todo ese tipo de cosas. Si viene esta a decir tonterías, no, es que el modelo es el alemán. O sea, mire usted, si es el modelo alemán, la primera cosa que hay es que no se utiliza el indubio prooperario. Es decir, es este régimen paternalista apoyado por los sindicatos y los jueces, allí no existe. El cachondeo del fraude, de percibir el paro sin estar en la búsqueda activa de empleo, allí no se practica. Y efectivamente es cierto que ya desde hace años han tenido acceso los trabajadores a la toma de decisión. Pero para empezar, las cámaras de comercio negocian con el tema de formación para que la gente que se forme esté capacitada y pueda ser muy productiva. Alemania está en la mayoría de los sectores en el 150% de la productividad española. Entonces, cuando se solucionen todas esas cosas, podremos hablar de lo otro. Si no, es vender luz de gas. Es comunismo, que eso es lo que... Jorge, es que en Alemania la autogestión no existe. Eso de que quieren practicar la autogestión de los trabajadores, eso no existe. Eso, ¿Cómo va a existir? Si el partido el partido de Yolanda Díaz en Alemania estaría prohibido. O sea, claro, con toda su democracia de toda la vida, diferente. no existe eso. Eso es lo que es un régimen absolutamente capitalista. Y bueno, estaba ya hablando antes, Miguel, de Felipe González. ¿Quién trajo Felipe González a España y quién desde la asamblea de me he dado el nombre de Francia, de cuando antes de el Congreso de Suresnes, la propia socialdemocracia, porque querían quitarse al Partido Comunista? Aquí ni el PSOE ni Felipe González existía, ni se le esperaba, ni habían hecho absolutamente nada. Era absolutamente inexistente y desconocido. Y fueron los alemanes los que lo trajeron, pero con la idea de enlazándolo con lo que tú acabas de decir, de montar un sistema
como el que ellos tenían. Lógicamente eso se ha Naturalmente, dado. porque Y estamos viendo que en los últimos 4 años, por ejemplo, lo que tú dices de la productividad, que en definitiva de lo que se trata en un régimen económico de que se precie, pues la productividad ha bajado en España casi un 15%, pero es que lo que es la inactividad, la improductividad y la baja por enfermedad, el asentismo se ha duplicado en 15 años. Se ha pero duplicado. se han duplicado, con lo cual es imposible de mantenerlo. Si a eso le suma todo el tema de subsidios sociales, de gente que no cotiza, de gente incluso que no ha cotizado, como está pasando ahora, pues evidentemente esto es un Estado absolutamente fallido económicamente, no social, sino económicamente. Y si a eso le añade la sustitución étnica que se está produciendo como consecuencia de ese efecto llamada y de esa gente, pues evidentemente tú dime a dónde vamos a parar. ¿Habéis escuchado el incremento del 800% de inmigrantes que han perdido los papeles, que no tienen pasaporte? 800% los pakistaníes, Sí, pero sí. los argentinos un 300%. O sea, así sucesivamente. exactamente. Es decir, automáticamente, yo sé que me llamo, pero no sé ni dónde tengo el pasaporte. Una coña marinera brutal. Bueno, Montaño, quiero ir a dar un paseo por Málaga, por Granada, por Almería y por Jaén, pero a la vuelta, sí, vamos a hablar de Vox y del PP. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Bueno, evidentemente es preceptivo analizar lo que ha pasado en las elecciones en Aragón como continuidad de lo que pasó en las elecciones de Extremadura, que es algo bastante parecido. Es decir, pues no hay mayoría absoluta para el Partido Popular, crecimiento importante de Vox, batacazo del PSOE y no desaparición de la izquierda, pero sí una transformación muy radical. Bueno, de eso que en Televisión Española y La Sexta, donde a Vox le llaman extrema derecha, a estos partidos de extrema izquierda le llaman lo que hay a la izquierda del PSOE, ¿no? Que hay que ser muy finos. En Aragón, pues es verdad que ha desaparecido Podemos y que Sumar no ha desaparecido porque se ha enganchado ahí a Izquierda Unida para sumar un escaño entre los dos. Pero, ojo, sube 3 escaños la Chunta Aragonesista, que es un partido peor todavía que estos, más radical de izquierda todavía que estos, más ultracomunista que estos. Bueno, yo solamente lanzo una reflexión por mi parte, y es que todo esto no ha hecho más que refrendar el que en este momento político e histórico en España, la gran mayoría de la ciudadanía tiene claro que quiere que lo gobiernen bajo postulados de derechas. No de centro ni de derechas. Porque las circunstancias que estamos viviendo hacen que la ciudadanía tenga este punto de vista. Y lo que ocurre es que en la derecha ahora hay 2 partidos con gran cantidad de votos. Y por tanto, para poder gobernar es fundamental que se entiendan. Bueno, pues mi conclusión de lo que está pasando es que los políticos no han aprendido a hacer lo que hacemos todos nosotros cuando nos relacionamos, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de la familia, de la pareja, de los amigos, en laboral. Es decir, cuando te tienes que poner de acuerdo con alguien, realmente, si quieres ponerte de acuerdo, empieza por decirle a ese alguien en qué estás dispuesto tú a ceder, qué estás dispuesto a poner encima de la mesa para que ese alguien salga beneficiado. Y no empezar la negociación centrándote exclusivamente en qué tiene que hacer ese alguien para poder entenderse contigo. De esta última manera me da la impresión que es como PP y Vox pretenden llegar a un acuerdo con el otro. Y por tanto, evidentemente, ni lo están consiguiendo ni lo van a conseguir. Tu análisis, Ignacio. Bueno, efectivamente tiene razón. Lo que es cierto que la mayoría social de este país, pues ha habido una convulsión
y un revulsivo como consecuencia de la mala praxis, de las malas políticas y de la ruina que nos están llevando las políticas de izquierda implementadas fundamentalmente por Pedro Sánchez y por sus socios. Y efectivamente, pues como consecuencia de ello, pues nos hemos encontrado que algo impensable, ¿no? Que más del 53% del electorado de las dos elecciones regionales que ha habido, pues han votado a partido de derecha. A partir de ahí, está claro que lógicamente quien ha ganado el Partido Popular, entonces que el Partido Popular es el que ya debe llevar un poco lo que es bueno, la senda para constituir esos gobiernos regionales y que Vox, que evidentemente ha subido una cantidad importante en cuanto al porcentaje de votos, lo que no puede pretender es que vaya de los cantantes y sea sus políticas o sus ideas respecto a muchas cuestiones sociales o incluso políticas o incluso no regionales, porque tampoco lo han plasmado. Se imponga respecto al Partido Popular no es un tema consecuente ni de recibo. Y máximo cuando vos se ha salido de los gobiernos regionales en los que ha estado gobernando con ellos, pues por cuestiones puramente de tactismo político, ¿no? Pues para no pringarse y bueno, y decir que efectivamente ellos no han tenido, y la verdad es que le ha salido bien la jugada, porque no le ha pillado el tema de Castilla y León de los incendios, no le ha pillado el tema de la Dana en Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues está en columnas en cuanto a sus posicionamientos políticos. Pero eso no es óbice para que quieran, como digo, imponerse respecto al partido que ha ganado. O sea, que hay que ser un poco también consecuente con lo que quiere la ciudadanía respecto a lo que han votado. O sea, Vox ha sacado un buen resultado, pero el que ha ganado de forma holgada y mayoritaria es el Partido Popular. Y por lo tanto, el Partido Popular que tiene que formar el gobierno y por lo tanto lo que tiene que Vox es, bueno, no es que se ponga de forma sumisa respecto a los postulados del Partido Popular, pero sí ser receptivo en cuanto a la formación del gobierno y no ser tan estridente achacando al Partido Popular que no quiere formar gobierno, porque efectivamente el que lo tiene que hacer el Partido Popular. Enrique. Yo creo que una de las cosas que el Partido Popular, coincido parcialmente con Ignacio en el análisis, pero yo creo que el Partido Popular, que es el que ha ganado claramente y el que debe marcar la pauta en las negociaciones, no está haciendo todo lo que debe hacer si es que quiere gobernar, porque en concreto en Extremadura María Guardiola ya está con la cuenta atrás y le empieza a premiar el tiempo, porque como no se ponga de acuerdo con Vox, no va a gobernar, que es lo que ella tiene que hacer con lo que ha ganado. Yo espero que esto a Azcón le sirva de un poco de enseñanza, que no puede forzar digamos, ese mutismo que se está practicando en Extremadura y que deben llegar al acuerdo, porque como habéis dicho, efectivamente, la mayoría de los españoles, el 53%, han decidido en estas dos regiones, y creo que se extenderán a las demás elecciones, han decidido que se le gobierne desde la derecha. Yo creo que María Guardiola debería hacer un esfuerzo para intentar entenderse con Vox, porque lo que no va a querer, me imagino, es que se repitan elecciones, porque probablemente el electorado le penalizaría a ella, no a Vox. Lo hemos visto en Aragón. El electorado y la tendencia. Es que la tendencia es la que es, y entonces no creo que por ningún modo que le interese volver nuevamente a convocar unas elecciones. Espero que en poco tiempo veamos una solución. Es cierto que Vox está apostando muy fuerte, está exigiendo mucho, pero se tienen que entender, porque si no, la ciudadanía, los votantes, no lo entenderían. Pero Enrique, si es porque dice que no quiere gobernar, y además lo ha demostrado y lo ha acreditado cuando se ha salido de los gobiernos, pues es que el problema que tiene Vox es que no tiene gente para gobernar, por desgracia. Hay gente que la gente válida
o no está o se ha ido. Pero eso se busca, mira el PSOE. Pero, No es tan difícil. Pero cuando un partido es tan piramidal y todo viene de la calle Bambú, entonces, En eso sí coincido contigo, Ignacio, entonces cuando te dice, mire usted es que no puede hablar, usted no puede hacer una rueda de prensa a un dirigente provincial, ¿no? Esto tiene que venir, y en Madrid es la que tiene que decirle y tal. Entonces lo que no puede ser es que un presidente del gobierno, en este caso, o sea, de un partido como Abascal, pues sea el presidente, el conserje pues no, hombre, y el ordenanza. Esto tiene que estar un poco más estructurado y la gente tiene que, bueno, tiene que buscar gente que válida y que sepa, si lo sabe. Es cierto eso que dices, que el partido en Vox, todo gira en torno a lo que es la organización nacional. Los líderes regionales no existen, nunca han querido que existiesen, ni líderes provinciales, yo lo he sufrido en mis carnes. Ellos se resisten a que haya, digamos, esa parcela de poder a nivel... Pero si es que no hay una sede en un pueblo, si es que no hay sede en Nada. es que un partido que funciona en plan fase 2000, no, eso no puede ser. Oye, estoy deseando conocer tu visión de lo que ha pasado y de lo que está pasando después del cierre de los colegios electorales en Aragón, Miguel. Bueno, en parte coincido con lo que habéis manifestado ya. Hay una cosa indudable, y es que el Partido Popular ha ganado las elecciones. Yo, como soy muy antipartido, aunque formo parte de un partido, estoy harto de decirlo. Los partidos políticos tienen que hacerle caso a la gente y escuchar lo que dice la gente y no ir en contra de la gente. La gente ha dicho bien alto y claro, tanto en Extremadura como en Aragón, que quieren un gobierno de derechas. Claro. En Extremadura un 60% y en Aragón creo que ha sido el 52-14, 52-15. Bueno, pero un partido de derechas que quieren que lo gobierne el PP, que por eso ha sacado ese margen tan grande, porque confían en que la gestión del PP es buena, pero quieren que tengan a Vox al lado para poner en muchas cosas el componente ideológico. Y aquí, pues se ha dado por segunda vez un baño de realidad el PP, que tiene que definir claramente cuál es su posicionamiento sin complejo, diferenciar su posicionamiento ideológico, decirle a la gente claramente, mire usted, yo soy este. Y ahora que Vox diga lo que quiera. Pero claro, Vox tiene que formar parte de los gobiernos porque eso es lo que ha dicho la gente. Lo que no vale es estar, como bien habéis comentado, desde la trinchera o desde el burladero con un micrófono dando voces. Oye, por la derecha, oye, por la izquierda, pícalo un poco más, pícalo un poco menos. Un altavoz, con un altavoz no se... La metáfora es buenísima. Con un altavoz no se gobierna. Hay que gobernar con las leyes, con los dineros, con los decretos ley. Así es como se gobierna, no con un altavoz. Por tanto, Vox tiene que dar la cara y tiene que participar, que eso es lo que ha dicho la gente. Es que ese es mi leitmotiv. Hay que escuchar lo que dice la gente, no lo que dicen las sedes de los partidos, que en el Partido Popular son unos poquillos más que en Vox, porque en Vox son 4. La Montserrat Llopi, Ariza, Kiko Fernández Monasterio y un poquillo menos Abascal, que Abascal es la cara visible, pero no manda mucho. Lo que manda son los otros 3. Allí son 4, en el PP son 14. Pero bueno, al final es lo mismo. Y no escuchan. Es que lo de Guardiola es de jugar de guardia. Oiga, que usted tiene que pactar con Vox. Y lo otro, no hacer, como bien decía Ignacio, ser estridente y pedir la luna. Usted tiene que pedir en proporción a los votos que ha obtenido. Pero, insisto, el 60%, 6 de cada 10 extremeños ha dicho que quiere un gobierno de derecha. Y eso es lo que tienen que hacer los partidos políticos. Ese es el mandamiento que tienen. Todo lo que no sea hacer eso, están riéndose de los extremeños. Y como haya otras elecciones, posiblemente se castigue. ¿Por qué? Porque le están diciendo a los extremeños, tu voto me importa una mierda. Y vamos a repetir
a ver si cuadra un poquillo más lo que yo quiero. Los partidos políticos, yo sé que nunca lo han hecho ni lo van a hacer, pero a lo mejor, a base de insistir, puede ser que en algún momento escuchen a la calle y escuchen a los votantes, que el mandamiento es clarísimo: gobierno de derecha. Jorge. Pues vamos a ver, yo creo que la semana pasada yo hablé duro y claro sobre la responsabilidad de Vox, su inmadurez y su actitud pueril, y que se cree que la política es coger un autoparlante, ¿no? Un altavoz y ya está. Pero yo hoy voy a hablar desde las vísceras, y para que de alguna manera me echéis de la tertulia. Hasta luego. Por un ocurrido, ¿no? Como dice que me pasó el martes por la tarde en Madrid, a un club en el que yo pertenezco y suelo ir cuando estoy en Madrid. Allí me encontré con Alfonso Alonso, el que fue ministro del PP. Y que ahora está con Pepiño. El que fue para todos los públicos esto que vas a contar, ¿o no? Que fue ministro vasco, uno que decía que había que reconocer el hecho diferencial vasco. Alcalde y de alguna manera estos amigos míos los saludaron muy afectivamente porque son amigos y tal, y cuando yo no me moví de la silla, me dio la mano y le dije: tengo que decirte que como hay cuña, peor cuña que de la misma madera, te voy a contar un refrán que me dijeron de chico, que dos que duermen en el mismo colchón acaban de la misma opinión. Y tú me has defraudado, y ahí está la clave de por qué este partido, de ser un gran partido, está en un verdadero declive, por niñatos como Casado, como tal, se dio media vuelta y se fue, ¿no? Y no me dio tiempo a decirle todo lo que voy a decir ahora. No hace falta, si ya se lo imagina a la gente. Lo digo porque nos gustaría volver el viernes. Porque realmente dices, vamos a ver, un partido que, como estáis diciendo, tiene la mayor implantación nacional, que tiene cuadros intermedios, en montones de municipios, gente trabajando desde hace años, gratia et amore, y que de alguna manera una serie de niñatos hayan accedido al poder, que tienen buenas maneras, o sea, son, siguiendo los símiles taurinos de Miguel, torean bien de salón, y mira cómo rompe la figura, pero realmente no se saben fajar, como se ha demostrado en la Dana con Mazón, el niño bonito de Teodoro. Es decir, quiere decir que Vox estaba y no tenía representación. Rajoy, Soraya y Casado ha hecho que se llegue a esta situación, donde hay una indecisión importantísima, donde se va variando el discurso y la gente no se acaba de fiar. O sea, yo conocí en el aeropuerto de Almería personalmente a José María Aznar, el tío más estúpido que yo he conocido en mi vida, ¿sabes? Pero tampoco lo votamos para que sea simpático. Efectivamente, pero era un tío que se rodeó de un equipo y que supo llevar adelante políticas, unas mejores, cuando estás en el gobierno no todo te sale bien, ni puedes a todo, y otras pues menos bien. Pero realmente esto, y fíjate que Rajoy, yo tengo un magnífico concepto de Rajoy, no es como dice, es blandiblo, no, es un tío que tiene otras formas, más galaico, o sea, no tan temperamental como yo, pero realmente todo lo que rodea es una pleiade de inútiles y que después se van a tomarse una copa juntos, y se juntan con pepiños y sacan 5 kilicos cada uno. Ya, en fin, el PP como la extremeña, que de alguna manera
tiene, aquí vamos a decir 50% cuerpo de mujer y 50% de socialista. Sí, te has hecho un Rosa Montero. Bueno, nos tenemos que ir, señores. Veremos lo que pasa. Seguramente la semana que viene tendremos alguna información más a propósito de la capacidad que tengan de empatía, de decirle al otro qué voy a hacer para que tu vida mejore, que eso es garantía de éxito en los pactos, en los negocios y absolutamente en todo. Ignacio Pozo, Granada, abrazo muy fuerte, muchas gracias. Nosotros, gracias por todo. Enrique de Viviero, muchísimas gracias, la semana que viene más. Muchas gracias. Miguel Segovia, cuídate mucho, hasta la semana que viene. Gracias, amigo, un saludo a todos. Jorge Molina, gracias como siempre. Hasta la semana que viene. Y ahora, el resto de la programación de SR Radio.